pues vamos a dar comienzo a esta segunda mesa, a ver si somos capaces de llegar a la hora prevista, que como su nombre indica está centrada en los temas financieros, y vamos a preguntar precisamente a la industria financiera pública y privada sobre algunas cuestiones que han salido a lo largo de la mesa anterior. Una de las dificultades, sobre todo en general, que se encuentran las empresas a la hora de abordar proyectos de coinnovación, como son estos de la economía circular, antes se ha hablado mucho de que hay mucha innovación, es que el mundo financiero en general es reacio a financiar lo que es muy innovador, ¿no? Cuesta, y por eso muchas veces hay instituciones detrás, hay garantías públicas detrás que ayudan. También se hablaba en la mesa anterior sobre la necesidad de incentivos. ¿Qué mejor incentivo que tener la confianza de un inversor o un financiador que apueste por los proyectos que se están desarrollando en este sentido? Y el mundo financiero está atento a cómo ayudar o cómo transitar de una economía más lineal a una economía más circular o más descarbonizada. Está atento porque la regulación le está ya presionando en este sentido. De esto vamos a hablar ahora con 4 ponentes que los tenéis en la mesa o no sé cómo llamar esto, en el estrado. Empezamos por Lucinio Muñoz, que es el director de la Fundación ICO. Él antes ha presentado la Fundación, está aquí como parte de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial, que es a quien acudimos siempre cuando hay que pedir apoyo. Antes ha salido, ¿no?, la necesidad, lo exponían, de implicación también desde el punto de vista de garantías para apalancar, que es una palabra que se usa mucho en el mundo financiero, para que el sector privado, financiero privado, pues pueda apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, nos gustaría, desde lo que estáis haciendo ya, tanto ICO como Fundación, que nos contarais un poco pues, qué iniciativas, no solo desde España, sino en alguna internacional en la que estáis liderando o estáis promoviendo para hacer ese apalancamiento, esa involucración del sector financiero privado en aquellos proyectos que queréis vosotros apoyar de economía circular, qué instrumentos, luego veremos, y qué estrategias está haciendo el ICO en este sentido. Cuando quieras, Lucinio. Bueno, muchas gracias. Sobre todo voy a distinguir 2 partes, la parte de la Fundación y la parte del ICO, que evidentemente no son distintas, pero son distintas. Desde el punto de vista de la Fundación, nosotros llevamos trabajando en economía circular, sobre todo el impacto que puede tener la economía circular en varios sectores, y teniendo en cuenta también una de las cosas que se mencionó en la mesa anterior, el hecho de que una gran parte del tejido productivo español son pymes, y no solo pymes, sino micropymes, ¿no? En este sentido, conjuntamente hay un elemento esencial, también se ha hablado de un cambio cultural, una parte de formación, una parte de la pyme tiene que entender, bueno, cómo me va a afectar en un momento determinado. Esto en un primer momento se interpreta como un coste a corto plazo, cuando verdaderamente puede ser una oportunidad, y va a ser una oportunidad a medio y largo plazo. El problema de los plazos es que evidentemente somos muy malos gestionando el largo plazo, ¿no? Y por eso el sector público, uno de los papeles que puede hacer el sector público es el sector de señalización y saber por dónde van a ir las cosas. El tema de la financiación sostenible y de la economía circular no es una moda pasajera que vaya a quedar aquí, es una cosa que está aquí para quedarse. Pero de alguna manera es importante también gestionar los tiempos y ver cómo se puede hacer. Y el hecho de que el sector público esté impulsándolo viene también no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. A nivel europeo tenemos una legislación que cada vez va a ser más exigente y que va a afectar a las cadenas de valor de las distintas empresas, aunque todavía no se perciba. Hay algunas grandes empresas que ya solo subcontratan en un momento determinado a proveedores que tienen unas ciertas calificaciones medioambientales, ¿no? También es importante señalar en este sentido que nosotros entendemos la sostenibilidad en la triple vertiente. Se habla de la S, la E, la S y la G, ¿no? La S habla normalmente es environmental, en español es ambiental, ¿no? La social, la S y la G. Nosotros como banco y el sector financiero entendemos que la E primera es la sostenibilidad económica. Los proyectos tienen que ser económicamente viables y sostenibles. Y hay un elemento esencial que se ha mencionado en algunos de los casos, es que muchas veces los costes de la economía circular y los costes de la financiación sostenible no están todavía internalizados, pero lo estarán. Nada es gratis, todo lo paga alguien en un momento determinado, ¿no? En ese sentido yo creo que el papel del sector público es importante.
O sea, desde el punto de vista de la Fundación ICO empezamos con esta labor de divulgación. Hicimos con la Universidad Nacional de Educación a Distancia una guía de economía circular para pymes, que está disponible en nuestra página web, como les hemos dicho, y que ustedes pueden ver. Aparte de todo esto, hemos hecho un MOOC, un Massive Online Open Course sobre economía circular y pymes, en las que se reflexiona y se da información y divulgación sobre estos temas. Y dentro de la estrategia española de economía circular, que se ha mencionado alguna vez de pasada, se ha mencionado el PERTE de economía circular de alguna forma, pero hay ciertas estrategias que van dirigidas a sectores concretos, y uno de ellos sí es el sector de la construcción, está incluido, pero hay estrategias también, lo que se llaman líneas transversales, que afectan, que sobre todo son la divulgación, la información y el conocimiento. Y esa es una de las líneas en las que está la Fundación. El ICO, por otra parte, como entidad financiera pública, el banco, el ICO, como les he dicho, tiene dos líneas de actuación fundamentales. Por una parte es un banco nacional, un banco público de promoción que se financia en los mercados de capitales y que luego presta, normalmente además presta a través, fundamentalmente, simplificando mucho, de tres maneras, ¿no? Normalmente lo que se llama las líneas de mediación, que son las llamadas líneas ICO. El ICO consigue la financiación y la pasa a los bancos comerciales, que a su vez prestan. Luego también presta préstamos directos, normalmente son proyectos más importantes, más grandes, que no van dirigidos tanto a pymes. Y la tercera pata es el ICO tiene Axis, que es una gestora de capital riesgo que ha movilizado y ha servido en este papel que mencionaba antes Marta, que como simplemente las entidades públicas como catalizadores y un elemento de señalización de la financiación. Esta es la parte del ICO como banco público, y luego tiene una parte en la que el ICO actúa también como agente financiero del Estado. Lo que quiere decir es que gestiona en nombre del Estado pues por ciertos fondos, y luego actúa también a través como canalizador de fondos del presupuesto comunitario. Recientemente, ayer se ha mencionado que la Comisión Europea ha aprobado el segundo tramo, el tramo de lo que se llama el Adenda, de un montante de 40.000 millones van a ser gestionados por el ICO. De manera que en todos estos ámbitos el ICO está actuando en temas de economía circular, y en esto es no solo economía circular, sino financiación sostenible. A través de las líneas de mediación, a través de las inversiones directas, si quiere, a través de ICO Axis, a la que luego nos referiremos a algún proyecto concreto, temas de economía circular, y luego también como gestor de ciertas líneas que se llaman de política económica. Por ejemplo, el ICO participa con avales, o sea, gestiona los avales de la línea de rehabilitación del MITMA, por ejemplo, en un momento determinado. Luego quizá entraremos en elementos concretos. Y sí me gustaría mencionar lo que mencionabas antes, lo que señalaba antes también Marta. El ICO, junto con los otros 5 bancos nacionales de promoción, grandes bancos de promoción europeos, incluyendo el Banco Europeo de Inversiones, participa en lo que se llama la Iniciativa Conjunta para la Economía Circular, o la JICE, Joint Initiative for Circular Economy en Europa, en la que verdaderamente estos 5 grandes bancos se han puesto de acuerdo para proporcionar financiación por un importe de 10.000 millones de euros hasta 2023, a proyectos específicos de economía circular. Y aquí no es tanto el impacto directo de estos 10.000 millones de euros, sino el efecto señalizador. Y lo que puede hacer el sector público en un momento determinado, y luego hablaremos probablemente al hablar de financiaciones blended, financiaciones mixtas en un momento determinado, es que las entidades públicas pueden asumir una parte fundamentalmente del riesgo que resulta difícil de asumir por las entidades privadas, y conseguir lo que se llama, en términos financieros, el crowding, que es simplemente atraer capitales privados, porque una parte del riesgo está asumida por el sector público, que es quien tiene mayor capacidad para hacerlo. Esta es una primera reflexión así muy general. Pues sí, efectivamente el tema de la economía circular es un discurso también ya en el mundo financiero. De hecho, dentro del Plan de Acción de Finanza Sostenible, recientemente ha salido, antes del verano, el desarrollo de lo que es dentro de la taxonomía, que es nuestro paraguas de que vemos el mundo financiero en términos de sostenibilidad.
todo lo que tiene que ver con actividades que bueno, pues son reconocidas como economía circular en algunos sectores como el que estamos ahora trabajando, el sector de la edificación, la construcción o como queramos llamarlo. Y por eso los inversores, y me dirijo a ti, José de Pedro, como Fluxus Venture, tienen una necesidad porque los mercados de capitales están también valorando cada vez más estas cuestiones, precisamente porque los reguladores, la Comisión Europea, a través de ese plan de acción, y de ahí se derivan una serie de reglamentos, directivas, que se han transformado a regulación ya nacional, os están pidiendo que incorporéis en el análisis de riesgos, en el caso vuestro de activos inmobiliarios, cuál es la exposición de ese activo al cambio climático y qué efectos está pudiendo tener ese cambio sobre la valoración de ese activo en el medio y largo plazo. Entonces, me gustaría que nos contarais o que me cuentes un poco a la audiencia cuáles son esas transformaciones que tú estás viendo en el mercado de capitales. Claro, bueno, en primer lugar agradeceros la invitación. Creo que es interesante que nos mezclemos arquitectos, ingenieros y también gente que estamos en el mercado financiero. Yo creo que al final hay que entender que el mercado de capitales tiene un componente de circularidad por su propia definición. El mercado de capitales es un mercado que está en continua rotación, se realizan inversiones, se realizan desinversiones y en esos ciclos de inversión-desinversión es cuando a veces tenemos ciertos movimientos de traslación, ¿no? Pues, si pongo ejemplos, en los 90 teníamos las .com y entonces todo iba hacia la tecnología. Justo antes del COVID teníamos toda la inversión en blockchain y de repente veíamos todo hacia blockchain. También la digitalización, que era un componente y un ángulo bastante importante, y es verdad que hemos visto un cambio y una traslación bastante fuerte hacia la sostenibilidad y el impacto. Esto no solo viene derivado de la regulación, que yo creo que por una vez la regulación ha ido más adelantada del propio mercado de capital, sino que también viene por una propia demanda de la sociedad. Todos somos conscientes que ha habido un cambio de paradigma bastante importante por el cual ahora no debemos utilizar bolsas de plástico o nos empezamos a preocupar mucho más por las emisiones de huella de carbono de un material o en el día a día nos preocupamos por el impacto de las cosas que hacemos en las acciones que trabajamos. Y esto también tiene un impacto en el mercado de capitales. Parece una chorrada, pero es verdad. O sea, cada vez más algo, y nosotros lo aterrizamos en el inmobiliario. En 2018 hacíamos co-living y éramos aquellos hippies que hacíamos co-living. Ahora invertimos en Distrito Natural, que es una promotora de impacto, y a veces somos aquellos hippies que han invertido en una promotora de impacto, pero sí que es verdad que ahora tenemos un mayor acompañamiento del propio mercado de capitales. Ahora ya vemos que la presión viene de arriba hacia abajo, y esto es algo que vosotros podéis explicar muy bien, y es que cuando uno está levantando capital, tiene ciertos requerimientos que no vienen siempre ligados a la regulación, viene por, digamos, las intenciones que los mercados de capital se vayan dando cuenta que tienen. Un fondo de pensiones de repente dice yo quiero ser más sostenible y tener más impacto porque así soy capaz de captar más capital de los propios inversores, ¿no? Y entonces en ese momento dice vale, pues pongo a disposición $1 trillón para poder invertir en diferentes líneas de inversión. Cuando vamos aterrizando a los operating partners o vamos aterrizando a los asset managers y va llegando ya a los promotores, todos esos criterios van descendiendo. Y cuando van descendiendo, todos se ven aplicados o todos se ven implicados en esa línea común de ESG, que es lo que estamos viendo ahora. Si bien es cierto, vemos, o por lo menos en nuestra experiencia, vemos una diferencia sustancial entre países dentro de la propia Unión Europea. Estados Unidos es verdad que es un mercado que ha estado muy potenciado por el plan Biden, donde se ha metido bastante dinero público con el incentivo a acelerar la transición al cambio climático y eso ha acelerado el mercado de capital bastante, vamos a decir. Y en Europa lo que vamos viendo es que se va aterrizando. Hay países como Francia, donde consideramos que están las conversaciones sobre ESG, o impacto social y economía circular, están en el día a día y es diapositiva número 1 de cualquier proyecto que se presente. En España no todos los promotores inmobiliarios, por ejemplo, ahora están alineados, pero es una cuestión de ciclo. En el momento en el que tengan que volver a levantar capital para el siguiente ciclo de inversión que vayan a tener, pues se van a ver obligados a cumplir con unos criterios de ESG más allá de los propios criterios de la taxonomía que les obligue a hacer viviendas mucho más de impacto. Para mí hay un componente que antes no se ha mencionado en la mesa anterior,
y es que los trabajadores, los propios empleados de las empresas, y nosotros lo vimos en nuestras empresas en las que tenemos invertidas, empujen también. O sea, ya no solo es que el mercado de capitales, es que cada uno de los empleados tenga un compromiso. Y eso hace que todos nos estemos metiendo en una especie de bola que cada vez crece más, con ese objetivo de no solo invertir, sino que todas las acciones que yo hago, la empresa para la que yo trabajo, lo comprometido que yo pueda estar con el medio ambiente y con la economía circular, se vaya trasladando. Entonces hay que entender, yo creo que, y es importante mencionarlo, que lleva un tiempo, que no es algo que pase de la noche a la mañana. Sí que es verdad que los comités de inversión da la sensación, o al menos a nosotros nos da la sensación, que mientras que en 2019, que nosotros desinvertimos una SOCIMI, a nadie, a absolutamente nadie le daba igual que hubiéramos hecho co-living, que hubiéramos hecho inversión en sostenibilidad, a nadie. Ahora, esa misma desinversión nos hubieran dicho que lo hubiéramos puesto en la diapositiva número 1. Tanto mejor. Yo no me quejo. Yo encantado de que sea así, ¿no? Pero es verdad que requiere un tiempo. O sea, requiere un tiempo de aterrizaje y que no pasa nada porque el sector poco a poco pues, lo vaya. Hay gente que va más en la innovación y hay gente que va un poquito como al arrastre, ¿no?, de lo que va sucediendo. Pues sí, efectivamente la legislación ayuda, pero no es la única herramienta. También hay innovadores, como es el caso de Circular Capital, y además tiene que ver con esa expresión que tú hacías de rotación del capital. Efectivamente, me gustaría, Castor González, que nos expliques qué es, cuál es el origen, porque en eso fuisteis pioneros también, y en qué consiste vuestra actividad y qué papel pretendéis jugar en la financiación de esa transición, como tú decías, ¿no? La palabra quizás clave es esa. Es imposible pasar de una economía lineal a una circular en poco tiempo. Hace falta esa transición. ¿Y qué es lo que os diferencia para que el resto del sector que está aquí presente pueda conocer un poquito con más detalle lo que hacéis? Muy bien. Uy, ¿se me escucha? Sí. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y a toda la organización. Aquí contaros, Circular Capital es una gestora que ha nacido por propósito como una gestora de inversiones de impacto, entendiendo por inversiones de impacto rentables y que generan un impacto positivo para el planeta y las personas. Entonces, nosotros ahora mismo, como nuestras dos principales líneas de actividad, tenemos la principal, que es el desarrollo de lo que llamamos de producto de impacto positivo inmobiliario, donde lo que estamos es montando una gestora multiactivo inmobiliaria y lo que pretendemos es ser la cabeza tractora de en la pata inmobiliaria en todo el desarrollo de los activos, con toda nuestra metodología a nivel que hemos desarrollado en nuestro grupo en cuanto a la implementación de la circularidad real. Entonces, la primera reflexión que nos hicimos cuando fundamos la gestora fue: oye, nosotros queremos ser un actor que sea tractor de desarrollar activos de impacto positivo. Claro, la siguiente reflexión fue: ¿vale? Nosotros vamos a ser capaces de hacer activos tan sostenibles como la cadena de suministro nos permita. Y de ahí surgió la segunda línea de actuación nuestra, que es la de inversión en compañías, donde pretendemos dotar de capital a la cadena de suministro para permitir que aquello que producen el output, ya sea producto o servicio, elevarlo de nivel, y eso que acaba después en los activos que desarrollamos, que nos permita traccionar el desarrollo hacia otro nuevo paradigma. ¿Y el cómo lo hacemos? Pues principalmente nos llamamos Circular Capital porque nos basamos en la economía circular. Circular Capital, que no os lo he mencionado, está integrado en el holding empresarial del Grupo Construcía. Por eso antes la mención de mi compañero Óscar. Grupo Construcía es un grupo que nació como una constructora en el año 2002. Los fundadores ya tuvieron un poco esa percepción de que el modelo no era viable a largo plazo, y en 2008 ya adquirieron una consultora especializada en economía circular aplicada al sector de la construcción, industria, moda, y ahora se ha ido complementando en más sectores.
y empezaron a desarrollar la propia metodología para ir poco a poco ir implementando en el sector. A día de hoy somos los certificadores de materiales de todos los productos que era el Tucradel, tenemos metodología propia, el Tucradel aplicada a la construcción y esto, bueno, pues al final Circular Capital nació un poco como consecuencia de ya estamos dentro del sector, tenemos muy claro que el modelo lineal no funciona, entendemos que el tractor tiene que ser el capital y de ahí el formar o el fundar la gestora para ser ese catalizador que permita traccionar de la mano con el resto de nuestros peers a todo el mercado. Y os voy a hacer spoiler, lo primero felicitar por la presentación de la industrialización. Nosotros hemos ahora registrado una compañía que estamos creando que se llama Indular. Para nosotros Indular es el concepto, o acuñamos el concepto de la indularización, que es la industrialización para la economía circular, como un medio para la economía circular. Lo cual os hago un pequeño spoiler a colación y enhorabuena por la presentación, Jaime. Pues yo creo que has mencionado la necesidad de abordar toda la cadena de valor, que es la parte que antes surgía, ¿no?, en la mesa anterior, y la necesidad de valorar, de poner un precio justo a lo que supone construir o proyectar de otra manera, ¿no? El tener en cuenta en el valor del producto, en este caso un activo inmobiliario, cuestiones que no sean solo el coste de hoy, sino lo que va a suponer el mantenimiento de ese edificio, los ahorros que va a suponer en términos de consumo, etcétera. Pero claro, los analistas financieros, los que tenéis que luego decidir dónde invertir, dónde no invertir, los que convencéis a los inversores para que pongan el dinero, inversores institucionales, se mueven por unos parámetros y unos estándares que no suelen ser estos que comentaban en la mesa anterior, ¿no? Lo que tú estés diciendo, metodologías que te permiten pues, conocer cuánta huella de carbono tiene el producto, el ciclo de vida del producto, una serie de parámetros que para los financieros es un lenguaje nuevo. Entonces, y ahora me dirijo a ti, Antonio López, del director de financiación de Azora, por vuestra experiencia. Cuéntanos un poco esta nueva percepción que tenéis sobre cómo integrar estos factores de sostenibilidad ambientales y cómo considerar los impactos en el medio y largo plazo sociales y ambientales que pueda tener una nueva forma de diseñar y de construir, específicamente en términos de economía circular, pero sí, de manera general en términos de sostenibilidad, en vuestra actividad normal inversora, ¿no? ¿Cómo lo integráis? ¿Por qué lo integráis? Y en la gestión de activos también, ¿no?, como antes se mencionaba. ¿Y cómo lo valoras? Ahí está la clave, ¿no? Sobre todo para que los que tienen que diseñar, construir o promover tengan presente el lenguaje que los financieros y los analistas necesitáis. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Fundación. Un placer estar aquí con vosotros. Efectivamente, tú has marcado el principal interrogante que tenemos de todo este tema de economía circular y sostenibilidad, que es cómo se valora, cuál es el valor final. Que genera valor lo tenemos todo claro. La dificultad es saber cuánto y cuándo, porque al final el tiempo, y sobre todo para los financieros, es crítico, y los parámetros de la TIR es nuestro santo santorum a la hora de invertir, ¿no? Pero sí es verdad, y coincido con José, en que, igual que se hablaba en la anterior mesa de que no se sabe qué percepción pueda tener el consumidor final de esa vivienda o de ese edificio, en el mundo financiero se ha avanzado mucho en los últimos años. Y esto ya está dentro del ADN. La economía circular y, en general, el ESG son factores que están embebidos en toda la industria de la inversión desde hace ya varios años y con un crecimiento exponencial. Nosotros tenemos fondos de inversión que están focalizados en invertir en sostenibilidad, que hablaremos luego de European Climate Solutions. Pero es que en los fondos que tenemos de real estate, los requerimientos de nuestros inversores, estoy hablando de grandes fondos de pensiones, grandes fondos soberanos, ya han comprado, y permitirme la expresión, el argumento. Y ya nos exigen medidas de sostenibilidad en todo lo que hacemos. Nosotros, cuando compramos un activo, o cuando estamos realizando la compra de un activo,
ya no solo hacemos una due diligence legal o una due diligence técnica, es que hacemos una due diligence ambiental, de ESG. Y ojo, no solo los factores que estamos hablando aquí de economía circular en cuanto a materiales y en cuanto a componentes técnicos, si queréis, sino sociales. La sostenibilidad social, valga la redundancia, es crítica. Nosotros somos uno de los mayores gestores de vivienda affordable de este país. Y para que veáis qué exigencias nos plantean nuestros inversores, hace poco, sacaremos la nota de prensa en breve, hemos cerrado una refinanciación de todo el portfolio y hemos financiado 43 millones de euros para actuaciones de sostenibilidad en los activos que ya tenemos. O sea, para el reposicionamiento de los activos y aumentar la calidad, la durabilidad, la eficiencia energética y seguir permitiendo el uso de esos activos durante más años. Y eso ha sido apoyado por un grupo de entidades financieras de primer nivel internacionales. Pero, ¿por qué nos hemos embarcado en hacer la financiación sostenible y le estamos dedicando a un portfolio de aproximadamente unos 1.000 millones de euros, 50 millones únicamente a actuaciones de sostenibilidad? No hablo de CAPEX de mejora o ponerle una piscina. No, estamos hablando de exclusivamente sostenibilidad. Por exigencia de los inversores. No, nosotros no es que seamos aquí los Quijotes de este. Es que, decía Lucinio, para que algo sea sostenible, inicialmente tiene que ser sostenible económicamente. O lo primero que tiene que ser es sostenible económicamente. Porque si no, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay desarrollo, no hay tecnología, no hay avance. Entonces, estamos invirtiendo. Y el sector, y los fondos y los gestores de fondos, estamos invirtiendo en sostenibilidad y en economía circular. Estamos instalando aljibes para recogida de aguas en viviendas. Estamos instalando puntos de reciclaje in situ en hoteles. Estamos haciendo un montón de actuaciones específicas de lo que estamos hablando hoy de economía circular, pero no solo de economía circular. La pregunta que aún hoy no sabemos, estas inversiones que hacemos, ¿cuánto, a la hora del exit, que es de lo que hablamos siempre los financieros, cuánto nos van a reportar? Pero todo el mundo, o toda la industria, en mayor medida esto lo tenemos claro y lo tenemos integrado en todos nuestros procesos. Nosotros hemos llegado a desechar compras de activos porque la reforma que le íbamos a hacer no podía alcanzar determinados estándares de sostenibilidad. Y lo hemos hecho. Y económicamente podría funcionar. ¿Por qué? Porque, insisto, no somos Quijotes. Porque a largo plazo veíamos que, según es la tendencia de la sociedad, podemos no obtener el resultado esperado. Y era porque, constructivamente, oye, tenemos un edificio de los años 60, es que el coste de hacer una reforma integral que te haga que eso alcance unos determinados niveles LEED, unos determinados niveles de certificados de eficiencia energética, etcétera, etcétera, disparaba de manera que el coste que podemos repercutir de alquiler al inquilino es totalmente, deja de ser affordable, deja de encajar en la estrategia. Pero desechado porque la reforma se podría hacer y el activo podría resultar atractivo en el corto plazo, pero es inviable económico-técnicamente el alcanzar los determinados niveles de sostenibilidad. Entonces, creo que, igual que antes hablaban de que una cosa son las constructoras más grandes y que tienen todo esto integrado, y otra cosa son las más pequeñas, en la industria financiera los grandes fondos inversores, etcétera, etcétera, lo tienen muy integrado. Obviamente, como decía José, hace falta un tiempo para irlo transmitiendo, porque el parque de real estate es inmenso. Quizás discrepéis de mí, me voy a tirar piedras a mi propio tejado. Como decíais antes, el mayor emisor de CO2 y de huella de carbono no es la construcción del edificio en sí, sino la operación del edificio posterior durante todos los años. Y ahí es donde estamos todos la gran mayoría de los players profesionales y grandes de Europa. Estamos dedicándole muchos esfuerzos a ver cómo optimizamos e invirtiendo cantidades significativas en la mejora, con el gran interrogante de cuál será esa repercusión de valor. Creemos que positiva, porque obviamente si no, no lo estaríamos haciendo, pero es el gran sí.
Te iba a dar la palabra, José, no te Yo preocupes. quería dar una pincelada porque ha habido un informe que ha salido, pero hay un ejercicio en el que estamos trabajando mucho que es ahora cómo trasladar la inversión de ESG en un usuario. Entonces, o en el inversor final, ¿no? Entonces, nosotros a través de Distrito hacemos promociones Passive House, carbono cero, estructura madera. La promoción en venta en Madrid, y habéis visto las tasas de esfuerzo, es muy difícil incrementar el precio. Entonces, aunque conseguimos reducciones de consumo del 80% y llevamos, creo que es 3-4 meses con un edificio en 100% autoconsumo, es difícil que la gente a día de hoy llegue a pagar más. Yo creo que esto terminará cambiando, pero tienes una presión tan fuerte en la demanda con respecto a la oferta que la gente compra apartamentos con una etiqueta F y le da igual, porque mientras le encaje el precio y el banco le dé la financiación, le da igual. El Santander te financia, te baja 10 puntos básicos si tienes un certificado A o B, pero 10 puntos básicos, hombre, no digo que no sea dinero, pero es muy difícil cuando la inversión inicial es fuerte, cuando, o sea, al final, ahora mismo estamos como en ese momento en el que notas que todas las piezas van a encajar, porque vas viendo que las piezas encajan, pero que todavía no se traduce al usuario final al 100%. Yo creo que llegará, pero falta. Y luego tenemos las promociones que hacemos en Co-Living o en Build to Rent, donde el usuario final tenemos el inquilino por un lado, que puede llegar a pagar más o menos, ahí hay un poquito más de elasticidad, aunque juega mucho el tipo de producto, localización, etcétera. Y tenemos el inversor institucional que va a comprar el activo una vez terminado, con respecto a una yield, que todos ahora estamos diciendo cuál es la yield, no sabemos cuál es, etcétera, ¿no? Y en base a una financiación que, como tú bien decías y comentas, ya no te van a financiar si no eres verde. Entonces está claro que tienes que ir. La cuestión es, y hay un punto que a nosotros lo comentamos hace ya 4 o 5 años, que es el índice de obsolescencia y de riesgo del cambio climático. Cómo por primera vez en la historia el inmobiliario se va a devaluar no por una cuestión económica, sino por una cuestión de que estamos metiendo unos componentes, unas variables externas que hace que valoricemos el activo en base a sus criterios verdes y a su resiliencia al cambio climático. Y ahí los grandes bancos americanos, creo que este verano ya lo han publicado, habían hecho un informe del cambio climático y me ha notado AEW, que es uno de los principales gestores inmobiliarios del mundo, ha cifrado, y lo publicó creo que ha sido hace 2 días, un informe en el cual cifraba que habían estimado que de promedio el impacto del cambio climático en sus activos de promedio iba a ser 8 euros metro cuadrado por año como mínimo. Como mínimo. Y teniendo en cuenta que el informe lo han hecho sabiendo que no pueden meter 16 euros metro cuadrado porque va contra su dividendo, porque automáticamente están devaluando los activos, que por primera vez un gestor empieza a decir: oye, yo soy consciente que mis activos no son resilientes al cambio climático y van a sufrir una devaluación si yo no invierto en mejorarlos, para mí es el gran momento en el que ya empiezas a decir, vale, los institucionales por lo menos son conscientes que ya no solo por obligación de sus propios accionistas, sino porque están empezando a meter esa devaluación de los activos, y que a ti, como inversor, valor añadido, promotor, arquitecto, etcétera, te ya incita un poquito más a poder decir, vale, por lo menos a lo mejor no tengo un retorno, pero mi activo no se devalúa tan rápido como el del vecino. Mira, os voy a dar un ejemplo real de uno de los vehículos que nosotros tenemos de inversión, concretamente en hoteles. En este podemos comprar activos que no sean ESG compliance, pero tenemos la obligación en 5 años, desde que compramos cada activo, de que lo sean. Y estamos hablando de que alcancen niveles de certificación muy altos, de BREEAM Very Good o LEED Gold, mínimo. Y por supuesto, y EPCs, pues dependiendo un poco, tiene más complejidad que un BREEAM o un LEED. Entonces, y eso es una de las obligaciones que nosotros como gestor tenemos en el reglamento del fondo. Y estoy hablando de un fondo que se levantó en plena pandemia, en el año 2020. Entonces, hasta ese nivel llegamos ya de los inversores. Por eso decía que el argumento de la economía circular y de la sostenibilidad en la industria financiera está comprado. Y os doy otro ejemplo que hablábamos antes de esta mesa, que me ha ocurrido hace poco con un activo en Estados Unidos. Un activo en ramp-up,
por lo tanto, las entidades de financiación estándar, los bancos habituales, pues que no tienen flujos de cajas asegurados porque están en ese ramp-up, con un reposicionamiento de por medio, concretamente es un hotel en Nueva York, pues teníamos dificultades para financiarlo. Y había un banco que el trigger básico para poder salvar el ramp-up y el riesgo de ramp-up y de CAPEX era poder alcanzar con esa reforma unos determinados niveles de sostenibilidad y de certificación propios de la ciudad de Nueva York. No lo pudimos financiar con ese banco porque, lo que os decía antes, hay edificios que es que no se puede hacer. Técnicamente no se puede hacer, bueno, todo se puede hacer, pero prácticamente es mejor tirarlo abajo y hacerlo de nuevo. Entonces, antes era un tema de que los financiadores podían cobrarte más o menos por una financiación en función del grado de sostenibilidad del edificio. Ahora llegas a casos en los que es el factor crítico para que el departamento de crédito, el departamento de riesgos, apruebe o no la operación. Obviamente, si estamos hablando de un activo plain vanilla, de un activo que está performing, etcétera, etcétera, pues que sea muy facilito para el financiador, pues no tienes ese... Pero hasta ese punto llega la importancia de trabajar y de invertir, y hablo en sostenibilidad en general de los edificios en real estate. Hay un pequeño matiz. Yo pediría no meter tanta cuña financiera porque nos estamos vengando. La audiencia nos no estamos es muy vengando de los financiera. arquitectos. Estamos vengando de los arquitectos y estamos metiendo el ramp up, el trigger, el no sé Sí, qué tal. sí, es cierto. La jerga, disculpad por la jerga. Lo cual es un poquito más divulgadores. Sí, pero yo creo que es importante que este diálogo exista, ¿no? Porque Sí. ellos nos meten, o sea, la parte El nosotros BIM y metemos Aquí hay un matiz que creo que recoge lo que estáis comentando los dos, que es la liquidez. Correcto. En cuanto estos nuevos activos o los reposicionamientos, el ESG tiene que ser un commodity ya. En cuanto no sean un commodity, ese activo tiene más riesgo porque es más ilíquido. Por lo tanto, tiene que verse penalizado en su rentabilidad y, por tanto, en ese exit. Entonces, y esto lo quiero ligar al coste, a la famosa pregunta de antes de, oye, ¿es más caro construir activos circulares? En nuestra experiencia, es más caro diseñarlos. Donde estamos invirtiendo más recursos es en la fase de diseño. En la fase de construcción, ya más o menos estamos entrando en cintura con costes comparables a los tradicionales, pero donde todavía tenemos un poquito más o donde estamos invirtiendo más recursos que en un activo tradicional, es en la fase de diseño. No obstante, nosotros tenemos ya 6 Family Office detrás que están repitiendo, tenemos ya 5 activos en desarrollo que hemos lanzado este año al final la línea de negocio. Uno lo entregamos ahora, que es el que comentaba Óscar, mi compañero en Barcelona. Estamos dando rentabilidades TIRs por encima del 20%, y concretamente tenemos uno en Madrid, residencial Build to Sell, en el que al final nos ha permitido jugar mucho la estructura financiera. Hemos dado una TIR en 3 años del 49%. Enhorabuena. Que como financiero, como financieros, cuando la gente nos pregunta, oye, rentabilidad, no. O sea, aquí se trata un poco de también ir encajándola. Sí, pero ¿cuánto? O sea, no es que no compre nada de esto, porque todo lo contrario, nos hemos metido a fondo en esto. Pero esas rentabilidades que tú hablas, al menos en un mercado tan tensionado como Madrid y Barcelona, no es un tema de ser circular y ESG o no. Es un tema de la capacidad que tú tienes realmente de hacer, o sea, esa TIR del 49 o del 20%, ¿qué peso tiene a circularidad o qué peso tiene a compra del suelo, por ejemplo? Al final es una cuestión de que tú has comprado el suelo, no te ha costado construir 2 veces más y has conseguido un precio de venta razonable. Para mí la gran dificultad, y ahí es donde soy un poco más agnóstico, es que todo esto está genial, pero lo que cuesta comprar un suelo o un edificio y hacerlo hace que muchas veces esté frenando la propia inversión. Si todos los que estamos aquí nos encantaría hacer todo carbono cero, sí, a todos, pero ¿cuántas veces realmente podemos hacerlo? Ahí es donde os comentaba al principio, nosotros nos hemos puesto como propósito la bandera de, oye,
vamos a ser tractores y de hecho un poco el enfoque que tenemos es de configurador de producto. Nosotros a nivel interno estamos invirtiendo recursos en ser capaces de tener muy claro para cada producto que vamos a desarrollar qué impacto puede generar. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es competir en rentabilidad con el activo tradicional, pero traccionando el impacto. Entonces, si este activo me permite un CAPEX de 1.350 euros metro cuadrado, ¿qué puedo hacer yo aquí de impacto? Y empezar ahí a traccionar. Y esto, al final, es un tema de datos. Lo comentaban antes, hay que tener mucha información de muchos proyectos, que hay que ejecutarlos, hay que trazarlos. Y breve paréntesis, nosotros a nivel grupo hace varios años invertimos en una startup que se llama Upcyclea, startup francesa, que básicamente están desarrollando tecnología para trazar todos los componentes a nivel molecular de toda una edificación. ¿Por qué? Porque eso al final lo que te permite es después el pasaporte de materiales empezar a caracterizar. No son bases de datos perfectas todavía, pero nos están empezando a permitir a un gran número de materiales o de componentes poder empezar a cuantificar. Antes lo comentaba Lucinio, al final lo que no se mide se degrada. Y después la siguiente derivada que nos encontramos ahora en los activos que estamos desarrollando, empezamos a medir. Bien, ¿pero contra qué? Porque ahora en los tiros, nuestro impacto es de 550 kilos de CO2 por metro cuadrado, ¿vale? Versus el tradicional. Entonces ahora tenemos que hacer el ejercicio también de por eso digo que nos gastamos más dinero en la fase de diseño, porque tenemos que hacer el ejercicio de, mientras aprendemos el impacto de nuestro producto, ir haciendo ese benchmark para ir viendo cómo después vamos configurando el desarrollo de los activos. Para un poco divulgar a aquellos que no sean del mundo financiero, básicamente hay dos cosas. Uno, lo que te diga la normativa. Antes se decía, a mí si me lo mandan, pues lo haré. Pues aquí pasa lo mismo. Hay una regulación que está exigiendo a los inversores institucionales que le piden a Zora que quieren invertir, que tienen que invertir con estos criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza, esa ESG que mencionaban antes. Entonces, por un lado, la presión regulatoria les está exigiendo ser transparentes. Tienes que definirme si este fondo cumple con estos criterios, es de propósito o no. Hay una serie de normativas, no vamos a entrar en más tecnicismos. Pero, por otro lado, el mundo financiero está, o los supervisores, mejor, el Banco de España, el equivalente, la CNMV, etcétera, están viendo que hay un riesgo económico derivado de que va a haber activos que se llaman varados. O sea, los edificios que no están cumpliendo con los parámetros que exige las nuevas condiciones se van a depreciar. Llámense en este caso edificios, en otros casos son terrenos o donde sea. Y esos activos varados, es lo que decías tú antes, ya no van a dar, no es que no vayan a dar rentabilidad, es que van a depreciarse. Entonces, como eso ya lo conoce el supervisor, está exigiendo a los inversores y a los financiadores, a los bancos, este Banco Santander que decís antes o el otro, a que evalúen sus carteras en función no solo del riesgo de insolvencia o del riesgo de liquidez que antes comentabais, sino del riesgo derivado de que ese activo pierda valor. Entonces, si pierde valor, usted tiene que tener más recursos propios porque tiene como garantía en su cartera un instrumento que no vale tanto, o sea, está depreciado. Entonces, con todo esto, el mundo financiero es consciente de que ya no vale invertir de cualquier manera y con visión cortoplacista. No sé si lo he divulgado para los menos financieros. Sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí una cuestión que a mí me llama mucho la atención es que estamos hablando en todos los casos de inversores institucionales. Es decir, esto es una inversión muy sofisticada en un momento determinado que es importante, ¿no? Porque además que la presión viene de dos partes. La parte, si quieres, regulatoria, que es los bancos centrales, el Banco Central Europeo. El Banco de España acaba de incluir elementos de sostenibilidad y de riesgo climático en su propia cartera, ¿no? Estamos hablando y luego la parte de los inversores, pero inversores institucionales, que de alguna manera también están empujando a esto. La cuestión está en cómo podemos traducir estas grandes tendencias en simplemente la financiación
la pyme constructora en un momento determinado, de cómo afecta esto. Es lo que estábamos diciendo, estabais hablando antes de las cadenas de valor, cómo puede llegar a las cadenas de valor, ¿no? A veces las que yo creo que nos perdemos un poco en estas cuestiones. Creo que la tendencia, y lo que decís también, yo creo que el mercado todavía no lo ha valorado totalmente, sobre todo en el mercado financiero se habla de los inversores institucionales y luego el retail, ¿no? Y esto afecta en todo, es decir, yo soy una pyme, ¿cómo me va a afectar mi huella de carbono o mi circularidad, ¿no? Pero esto es una cuestión de tiempo y la vida es en fin, esto es un momento de transición, ¿no? La vida es la transición entre el nacimiento y la muerte y es lo que verdaderamente importa. La cuestión es cuánto tiempo se va a tardar, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que yo creo que es relevante. En activos de los que estamos hablando de activos a largo plazo. O sea, la construcción, los elementos, los modos de valoración han cambiado totalmente. Antes se hablaba que un edificio es una reserva de materiales. O sea, al final el valor residual, antes cuando tú hacías la TIR, el valor residual de un edificio que tú ibas a tirar, pues básicamente era cero, al revés, era un coste porque tenías que mover el material y tal. Ahora la forma de valorar y de financiar es distinta, ¿no? Así es que yo creo que está fenomenal y yo creo que estas iniciativas, porque los tiros van a ir por ahí seguro, es un tema de transición y al final estas cosas se irán incorporando al retail. La cuestión está en lo que va a tardar, pero lo cierto, y yo aquí creo que lo que es esencial es que esto va a llegar y las pymes y el sector constructor y las pequeñas empresas y todo esto tienen que darse cuenta de que va a ocurrir y que van a estar las constructoras que están en una cadena de valor, que están subcontratando, van a tener requisitos, van a tener que reportar sus elementos de sostenibilidad y de circularidad, porque se lo va a exigir la grande, porque a la grande se lo va a exigir primero los inversores institucionales y segundo la normativa, ¿no? Entonces yo creo que eso es el elemento esencial y por eso yo creo que estas discusiones son tan relevantes, aunque hay veces en las que verdaderamente sí. Bueno, yo estuve 15 años en el Tesoro y de manera que de alguna manera también, pero es cierto que a veces en las que tenemos la sensación de que hablamos lenguajes distintos, ¿no? De que en un momento determinado hablamos lenguajes distintos y uno de los objetivos de estas reuniones de la Fundación ICO es precisamente intentar acercar estos dos mensajes y estas. A mí me parece súper interesante lo que habéis mencionado y creo que los tiros van a ir por ahí. Pero creo que tenemos que ser quizá más didácticos a la hora de intentar, igual que el sector de la construcción y los arquitectos tienen que ser más didácticos a la hora de divulgar, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de intentar hablar un lenguaje más parecido. Sí, teníamos alguna pregunta más, pero a mí me gustaría que si hay gente en el público que os lance las preguntas ellos. Jaime. Un tema que tiene mucho que ver con la financiación, o sea, con el sector financiero, la construcción y la economía circular, que creo que no se ha tocado. Es decir, habéis hablado mucho del reto de la desvalorización de activos ya existentes por temas de sostenibilidad. Importantísimo, pero hay otro reto que está en manos del regulador, lo que no quiere decir que lo haya resuelto, que es la construcción de obra nueva en clave circular, que por definición es industrializada, plantea retos que si no se aborda la legislación del crédito a la construcción y al industrial, que en el fondo se confunde con el constructor cada vez más, no saltaremos de ese 1% al 30% de Suecia, por poner dos extremos. ¿Cuál es el reto? Todos sabemos que la construcción industrializada circular es mucho más veloz, ¿eh? También sabemos que el peso del coste del material industrial sobre el valor final de la obra es mucho más alto. Puede llegar a ser incluso, dependiendo de la obra y de la tecnología, entre el 70 y el 80% del precio final. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay ahí un reto de lo que se llama en jerga anglosajona el off-site, financiación del off-site. Es decir, ¿cómo uso yo como garantía un material que no es de construcción tradicional, sino que es un componente industrial, que está en una fábrica? ¿Cómo le digo yo al banco que eso es mi garantía? El banco dirá, ¿y cómo sé que esa es tu garantía? ¿A mí quién me dice que ese material no se lo van a dar a otro? Y si algún día ejecuto la garantía,
¿qué hago yo con ese material? Entonces hay todo un reto de cambio de la legislación del crédito a la construcción y de introducción de tecnologías de trazabilidad, que si el código QR, que si el blockchain, etcétera, etcétera, que vosotros conocéis muy bien, el reto, no sé si conocéis la solución, que sé que no se puede resolver aquí porque tiene que intervenir el legislador. Y después también hay un reto en el crédito a la compra. El comprador, que en este país es una pareja que está pagando 1.000 euros al mes, una de las ventajas de la economía industrializada y circular es la aceleración del proceso de obra, pero le plantea a lo mejor una carga de 2.000 al mes en lugar de 1.000 al mes a quien está comprando. Esa solución a ese problema existe, está en manos del regulador y pasa por la opción de compra flexible y una serie de conceptos. Pero vosotros, si me permites, que sois Estado, me parece que tenéis mucho que influir en el Ministerio de Economía y en el Banco de España, más que los que estamos aquí. No pressure, no pressure, o sea, sin ninguna presión. Yo siempre, cuando me dicen esto lo del Estado y el sector público, y esto es que no sabe de aquí, es una butada. Los americanos dicen que las 3 mentiras más importantes de la historia de la humanidad son: el dinero no importa, el amor es eterno y somos el sector público y estamos aquí para ayudarlo, ¿no? No, yo de alguna manera creo, y lo hemos mencionado, o sea, el hecho, y de hecho todos los sistemas de valoración, aprovecho también para decir que acabamos de actualizar un libro que hicimos también con el Instituto de Estudios Bursátiles y Financieros sobre modelos de valoración, y la reedición que hemos hecho hace 5 años, hemos tenido que meterle varios capítulos nuevos, sobre todo de valoración de intangibles y de ciertas cuestiones, porque esto va a cambiar absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que el regulador tendrá que hacer frente a estas cuestiones porque el mercado lo va a pedir. Y de alguna manera esto va a ser así. Hay veces, y lo que habéis mencionado antes, en algunos casos aquí el regulador ha ido por delante del mercado en algunas cuestiones, y lo que pasa, el problema de todo esto es que va, y aquí, en fin, el regulador va por delante del mercado en las exigencias, pero va por detrás del mercado en las soluciones, en un momento determinado. La taxonomía, el desarrollo de la taxonomía fue una solicitud del mercado porque verdaderamente se estaba diciendo, oye, usted tiene que ser verde y además es que le vamos a exigir. El Banco Europeo de Inversiones en un momento determinado dijo, vamos a ser el Banco Verde de Europa y no vamos a financiar nada que no sea verde y sostenible. Entonces la segunda pregunta, oiga, ¿y qué es verde y sostenible, ¿no? Entonces tiene que desarrollarse la taxonomía, que es una cosa que el sector pedía. Y hay veces en las que yo también creo que hay una cuestión importante, que es la transición. Yo creo que no se puede pasar de marrón a verde de la noche a la mañana. Financieramente tampoco es posible, y hay un momento en el que también hay activos varados, como tú decías, que van a tener que financiarse durante los próximos 20 años y que verdaderamente están varados, desde pisos con eficiencia energética muy baja y tal, y este tipo de cuestiones habrá que darle solución, ¿no? O sea, que yo creo que aquí es uno de los retos que va a tener el regulador y que el mercado pues va a tener que, el mercado está poniendo presión. De todas formas, yo creo, perdona, muy rápido, yo creo que es clave, pero cuando digo clave es clave, que tanto las entidades financieras como el sistema público sepa potenciar bien esta transición, porque esta transición energética y transición a impacto social y a circularidad y todo lo que queráis meter dentro de ello tiene un coste, y este coste o sea, al final, lo decía antes, la fiesta alguien lo tiene que pagar, y esto nosotros que hacemos inversiones verdes sabemos que tiene más coste, que tiene un retorno. Yo no lo tengo tan claro que ¿estamos generando valor? No, lo que estamos haciendo es evitar un desastre que hemos hecho hace años y que ahora nos hemos dado cuenta, quizá bastante tarde, que tenemos que transicionar hacia una economía más verde, más circular y más sostenible y más de impacto. Muy bien, pero es que si el día de mañana
aterriza la regulación, que ya ha habido bastantes fondos que han tenido que cambiarse artículo 9 artículo 8. Eso tiene un coste para cada uno de los fondos, que muchos de los fondos levantados no saben el coste que va a tener sus auditorías para ver si cumplen con artículo 9 artículo 8. Los costes de construcción son más altos. A mí, por lo menos a nosotros, nuestro coste de capital para hacer todas estas inversiones no se ha visto reducido a la mitad porque sea verde. ¿Qué quiere decir? Que el dinero sigue siendo y es mucho más caro porque la financiación se ha duplicado en un año. Todo este coste en inversión, y eso hacías una mención antes, Marta, sobre qué pasa para las pymes, pues a mí me preocupa, porque toda esta transición a ser verde, que yo creo en ella y yo invierto en ella y yo he levantado capital para ello, va a tener un coste que, llegado a un punto, si la regulación entra muy fuerte y no hay una subvención pública, no hay una reducción fiscal, no pasamos a un ICIO del 0%, por ejemplo, por ser edificios carbono cero o de clase A. No tenemos unas condiciones de financiación, ya no solo es que nos financien, sino que nos financien a un coste más reducido, el mercado se para, Pero y el mercado, os recuerdo que ahora mismo estamos en caídas hipotecarias del 26 y el 30%. Esta mañana estaba en una reunión con unas inversiones que tenemos en París, el mercado ha caído más de un 40%. O sea, es que no es todo esto jiji, jaja, qué divertido. No, es que estamos en una situación que yo lo comentaba en una comisión el otro día, que sí, que todos queremos ser verdes y todos queremos hacer esto, pero que estamos en un momento en el que a mí me cuesta ahora mismo invertir. Entonces, si a mí me cuesta invertir, ni os cuento invertir en que sea verde. Entonces, yo creo que ahí la regulación financiera, la regulación estatal, tiene que precisamente conducir no a regular solo, que a mí me parece que está bien, para que marque las reglas del juego, sino también a incentivar esto, porque el mercado ahora mismo no se lo puedes traducir a los usuarios finales. Madrid no está con unas tasas de esfuerzo como para subir el alquiler un 20% y no podemos subir los precios de venta a un 5, un 10%. Esa es la realidad. Sí, ahí yo creo que el ICO, en su papel de agencia financiera del Estado, a través para de añadir más algunas presión. líneas... Bueno, una de las cosas que esperamos también del estudio que estamos encargando es que se identifiquen algunas en este ámbito específico. Yo creo que, pero desde luego seguiremos trabajando en esto, porque yo creo que es esencial en un momento determinado que estas interlocuciones se mantengan y que se identifiquen estos problemas que evidentemente no somos los primeros. O sea, yo creo que esto está claro que está encima de la mesa. Ahí nosotros, un breve inciso, estamos trabajando, de hecho hay dos entidades financieras españolas, una concretamente que ya está haciendo una prueba piloto con un industrializador español de Valencia, otros que son uno de las dos entidades más grandes que están empezando a valorarlo, el financiar el proceso de la industrialización, y nosotros en paralelo estamos con un fondo americano viendo cómo instrumentalizamos mecanismos híbridos, porque al final es una financiación de circulante que necesita el industrializador, y lo que hay es que controlar la trazabilidad de que ese capital que se le va a prestar para financiar ese proceso de industrialización, que no lo utilizan para otras cosas, básicamente. Cuando se tenga ese gap cerrado, yo creo que va a poder empezar a traccionar la construcción industrializada. Yo creo que de todas maneras, si tuviera que invertir en algo, sería datos, porque esto es lo que nos va a hacer, esto va a ser no es el futuro, o sea, es el presente, y es lo que nos va a hacer, de alguna manera, el regulador va a necesitar datos, va a necesitar información, las entidades financieras los van a necesitar, los constructores van a necesitar, a la hora de hacer el reporting, a la hora de hacer la valoración, a la hora de ver todo esto. Me parece que este señor quería... Luego te doy la palabra. Creo que se me oye. Sí, pero más que nada para la grabación. Hay un tema que me preocupa de lo que están hablando, que es un nivel muy top, pero es importante en todo desarrollo que los niveles estén alineados. Y para que estén alineados significa también que haya una cultura alineada. Entonces me preocupa mucho porque una herramienta que es buena a nivel de la vida del activo físico, que es el coste de ciclo de vida, que en España salió como reglamento en el 2012 con el 244/2012, no la utiliza prácticamente nadie. O sea, no conocemos los costes de CAPES y OPES de ciclo de vida en general en la mayor parte de los proyectos. Os lo dice uno que en parte se ha dedicado a enseñanza de este apartado. Y es bastante frustrante. Entonces, yo creo que es muy importante para lo que estáis haciendo también alinear con la parte de abajo, y entonces el regulador, curiosamente,
el Estado sacó un reglamento que es el reglamento de la Unión, que el reglamento, os recuerdo que es de obligado cumplimiento. En el ¿cómo se llama? En el de construcción oficial, el del 2017 para proyectos oficiales, en el punto 148 viene el coste de ciclo de vida, mejor que no lo hubieran puesto, porque han puesto una especie de disparate complicado. Entonces, el problema que hay es que el conocimiento económico a nivel de base, yo creo que es crítico, porque es tener la conciencia de lo que estamos hablando. Y, desgraciadamente, el coste de ciclo de vida, entre otras cosas, se sacó en Estados Unidos, creo en el 93 prácticamente, por el Departamento de Comercio, para que fuera una herramienta de teoría de la decisión. Entonces, me refiero a que un tema importante sería que también, por parte del regulador, para sí mismo, obligara a que no pueda admitir un proyecto que no tenga un coste de ciclo de vida. Porque, entre otras cosas, es sobre lo que luego tendré que gobernar el activo. Sobre ese ciclo de vida. Y sobre ese coste que yo he dicho que voy a tener unos CAPES y unos OPEs. Sí, yo creo que no solo sobre eso, pero eso es fundamental, evidentemente. Yo creo que decimos datos y datos comprobables y transparentes, está claro. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta un poco más conceptual, pero estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de impacto, de economía circular y se ha mencionado la inversión de Azora a través de muchos fondos, sobre todo en affordable housing. Me preocupa el que estemos centrados en estos parámetros que son importantísimos y no estemos centralizando estos parámetros, sobre todo en ese affordable housing, que es donde tenemos el gran déficit estructural en nuestro país, ¿no? El parque público de vivienda de media en Europa está en un 9%, pero es que en España no llegamos al 2%, ¿no? Mientras que en Holanda, por ejemplo, es un 30%, en Rumanía un 1,5%, pero bueno, estaría bien compararse con Holanda en vez de con Rumanía, ¿no? Pero es que el sobrecoste de tener una vivienda en 2017 estaba en el 90% en Grecia, el 75% en Dinamarca y el 50% en Bulgaria. Y ya el 42% de media de pobreza de los jóvenes viene derivado del precio de la vivienda. Y un 82% de los jóvenes españoles entre 16 y 26 años no pueden emanciparse porque no existe un parque de vivienda asequible. Entonces, eso no es sostenible y circular. Al revés, tiene que ser sostenible. Claro, debería no puedes ser. hacer vivienda Claro, ¿qué incentivos vosotros, desde el punto de vista financiero y que manejáis fondos y levantáis capital, qué incentivos necesitáis para que el mercado también de la construcción seamos capaces de instrumentalizar o de generar esa oferta de vivienda que necesitamos? Pues yo te diría que son incentivos, si lo que aquí lo que tenemos es una gran diferencia entre oferta y demanda. No tenemos suelo, básicamente, y desarrollar un suelo es un proceso eterno. Y además, no llega a ser eterno, sino muy incierto. Y vuelvo otra vez a un bonito palabra que decía antes, perdonad los asiáticos, que sobre todo los inversores nos volvemos por latir. Y el tiempo, pues yo no puedo tener parado 3, 4 años una inversión en un suelo hasta que puedo empezar a poner o a solicitar una licencia. Y luego no sabemos qué va a ocurrir con la licencia. Y luego la colaboración público-privada en este tema, que es un tema crítico para las ciudades españolas y sobre todo para las grandes ciudades que están las medianas que están en desarrollo, porque nos vamos a enfrentar a un problema de mano de obra muy serio, porque es que, pongo el ejemplo de Madrid, los grandes desarrollos urbanísticos y los grandes proyectos que hay en Madrid, ¿quién los va a construir si no tenemos vivienda para esos trabajadores? Y esto es vivienda affordable, porque el electricista, el albañil, el que pone el pladur, etcétera, etcétera, no ganan sueldos como para permitirse unos alquileres. Entonces, necesitamos un parque de viviendas para toda esa masa laboral que necesitamos para desarrollar las ciudades. Y no lo tenemos. Y tampoco tenemos planes. Y en Madrid hay alguno.
pero en otras comunidades, otras ciudades, no. Entonces, sin la colaboración pública-privada y sin un cambio en la regulación, esta vez, que nos permita desarrollar suelo, y otra de las cosas que está ocurriendo también, a raíz de este tema también que hablábamos de la circularidad, hay edificios que se están quedando obsoletos, que no tienen usos, y que los tenemos que reconvertir, y que tenemos en los que arquitectónicamente sea posible. Yo ahí no soy experto, soy financiero, pero hay algunos que sí son posibles, pero la legislación lo impide, radicalmente lo impiden. Entonces, tenemos ahí una serie de ámbitos público-privados que yo creo que son la clave para que podamos desarrollar vivienda asequible. Insisto, y nosotros tenemos, si no el mayor parque, el de los mayores parques, y gestionamos casi 20.000 viviendas propias y de terceros, de affordable housing. Pero nos encontramos, y tenemos un vehículo desarrollando, con un fondo soberano, desarrollando 3.000 viviendas, 8.000 viviendas en Build to Rent. Pero es complicado el proceso en cuanto a tiempos. Yo creo que no solo es que los procesos sean complicados, que por supuesto es que además es lo que tú has mencionado al final y lo que estás mencionando. A mí algo que me preocupa y es este pequeño parón que estamos sufriendo en la producción de viviendas, que es menos acentuado en España, depende de la localización geográfica, porque Madrid está tirando muy bien, Barcelona está tirando muy bien, pero cuando analizamos el resto de España estamos viendo parones significativos y una falta de producción de viviendas bastante significativa. Hay ciudades como Salamanca donde los precios no se han recuperado con respecto a pre-2008 y no hay una producción de viviendas, se ha parado completamente. En Francia hemos visto un parón de viviendas hasta el punto de que los grandes promotores están empezando a despedir gente. Esa falta de producción de demanda en un ecosistema donde tienes una falta de oferta muy significativa, con además una repartición geográfica bastante concentrada en algunas urbes, le mete, más bien te diría al revés, no es que me tienes que preguntar a mí, es que lo que hay que preguntar a las instituciones públicas es qué tienen pensado hacer, porque aquí estamos dispuestos todos en hacerlo. Mañana nosotros estamos intentando hacer un edificio. Yo sí os invito a montar un grupo de trabajo. Pero el problema que vemos es que yo creo que ni siquiera las administraciones públicas llegan a ser conscientes de la situación de emergencia habitacional que tenemos ahora mismo en todas las ciudades europeas, en todas. Y no hay ninguna, el único gobierno que le he visto relativamente activo, el gobierno francés, porque tiene una tradición y una política de vivienda social con además lo que llaman la vivienda intermedia, que funciona muy bien. Pero ellos mismos, en algunas conversaciones que hemos tenido con ellos, es sed conscientes que si Nexity, promotor número 1 de Francia, o sea, el problema no, o sea, tú puedes incentivar a Nexity, pero Nexity que pare con el ciclo tan largo inmobiliario que tenemos, que al final para una licencia es 1 año, construir son 2, un parón de un promotor como ellos implica que ya puede ponerse a hacer el gobierno francés, y ni te cuento el gobierno español, con una falta de política territorial, con una capacidad de conocimiento, lo que tú comentabas de esos operarios, ¿dónde van a vivir? Aquí todo el mundo habla del teletrabajo, a mí me parece genial el teletrabajo, pero el teletrabajo solo funciona para unas clases sociales, no funciona para todas. La workforce estadounidense, ¿dónde vive? Toda la prestación de servicios, todos los albañiles, los trabajadores de la construcción, ¿dónde viven? Cerca de las urbes. Está claro que un tío que trabaja como product manager en una empresa digital puede vivir en Ávila, sí, pero el tío que sirve Coca-Colas no puede vivir en Ávila. Y no hay vivienda para el tío que sirve Coca-Colas. Y no hay ninguna política, a mí me parece que es tremendamente deleznable que no haya una política nacional para incentivar la vivienda pública. O sea, es un problema que encima se nos echa la culpa a nosotros, como si nosotros hubiéramos hecho. No, vosotros no, pero que hay una gran parte de la política que va en contra de los fondos de inversión. O sea, me parece muy bien, pero nosotros no hay una política incentivadora de vivienda pública tampoco. Y nosotros estamos dispuestos a crear esa vivienda affordable, tanta como sea necesaria. Pero habrá que crear nuevos instrumentos de financiación, ¿no? Porque también el mercado hipotecario, yo he escuchado al presidente de la Asociación del Mercado Hipotecario Español decir que en el mercado hipotecario no están los jóvenes ni se les espera, porque no tienen las condiciones para poder acceder. De ahí un primer paso, que es, si sumas todos los recursos que usa el sector público para promocionar vivienda llamada pública,
desde el Estado. Sí, sí, asequible. Sí, affordable. La palabra Asequible. correcta es asequible, no affordable. Correcto. Entonces, si tú sumas lo que hoy invierte el país en los 3 niveles, que en realidad son 4, porque las diputaciones también hacen vivienda, y esa cantidad, desde luego, que es muy inferior a la de Holanda, pero si solo coges esa cantidad y decides destinarla al suelo, que es el tema que tú has sacado, multiplicas por 3 ya de entrada la capacidad de tiro. Ya de entrada, haciendo otros cambios regulatorios, etcétera, etcétera, pero ya lo que no tiene sentido es que un ayuntamiento como el de Barcelona, que es el que conozco mejor, se ponga a hacer promociones 100% públicas para resolver el problema de 4 personas, exagerando, ¿no? Por lo menos que sean 12, ya para empezar. Por supuesto que hacen falta más recursos, más incentivos y una batería larga de medidas adicionales, pero los recursos que hoy se están empleando en gran medida están siendo dilapidados. O sea, ¿de qué sirve hacer 500 viviendas en una área metropolitana de 4 millones o 1000 viviendas? Es como no hacer ninguna. En fin. Yo creo Bueno, que y además que los módulos para construir esas viviendas de protección, es imposible construir un edificio passive house, que es lo que requeriría la vivienda asequible, ser bajo coste para los usuarios, es imposible hacerlo con los módulos. O sea, o recibo financiación pública con tipos negativos y me van a inyectar dinero gratis, o no puedo construir con los módulos existentes para ser eficiente y para ser circular, que es que al final es lo que es ser también asequible. Yo creo que la siguiente vez vamos a intentar también, estas reflexiones yo creo que son muy válidas. Yo creo que la siguiente vez vamos a intentar invitar al director general de vivienda de alguna manera para ver qué planes tiene. También es verdad que antes se ha mencionado aquí el tema de las blended finance y el hecho de que en un momento... Entonces, lo cierto es que en España tenemos un elemento adicional, es que muchas veces la política de vivienda está transferida a las comunidades autónomas. De hecho, el siguiente y las normativas son distintas. El mercado financiero lo que quiere normalmente es estandarización y módulos estandarizables para que se puedan utilizar las economías de escala, ¿no? Y yo muchas veces creo que, aparte de los incentivos positivos, lo que hay que hacer es eliminar las barreras, o sea, eliminar los problemas de los costes de licencia y probablemente, hablando de blended finance o esto, que cada uno se concentre en aquella parte en la que tiene ventaja comparativa. A lo mejor el suelo público podría ser una y de alguna manera pues el sector público puede otorgar garantías y, aparte de financiación, en el nuevo Adenda se ha destinado un crédito de 20.000 millones de euros que va a gestionar el Banco Europeo de Inversiones y que tiene que tramitar a través de las comunidades autónomas. El programa de rehabilitación de viviendas del MIDMA tiene que pasar también por las comunidades autónomas, con lo cual todo, y lo que decíamos antes, nada es gratis. Y cualquier coste regulatorio, cualquier coste de tiempo, cualquier coste tal, al final acaba traduciéndose en pues un mayor coste de financiación que al final alguien tiene que pagar, y es el sector público vía impuestos, que somos todos, o todos, que somos todos, ¿no? En fin. Bueno, pues happy note. Sí, yo creo que nos vamos ya de tiempo. Creo que da para una segunda o tercera edición, más a lo mejor para fomentar ese diálogo que decíamos, ¿no? Que es lo que hemos intentado, ¿no? Que el mundo financiero a veces está muy en un discurso que no llega fácilmente al sector real, ¿no? Entonces pasa en muchos sectores, aquí también. Entonces nos emplazaremos para otra ocasión, pero de momento lo dejamos aquí, porque ya estamos en las 7:30 y estamos fuera de hora. Os agradecemos la asistencia. No sé si quieres clausurar. Este evento queda clausurado. No, muchísimas gracias a todos y efectivamente yo creo que habrá que repetir. Gracias. Bueno.